Epílogo, 11º Sínodo, Camino y Horizonte Presente y Futuro. Jesús proclamaba la buena nueva de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, conviértanse y crean en la buena noticia. San Marcos 1, 14 al 15. Punto número 1. El primer anuncio del Evangelio, camino permanente de la Iglesia en todos los tiempos. El primer anuncio nos plantea, entre otras cosas, qué es la fe para cada uno. ¿Es simplemente un medio, un instrumento o una convicción, una vivencia y una apuesta incondicional al don de Dios? Sabemos que evangelizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios. Evangelii Gaudium 176. Sin embargo, muchas veces las expresiones del reino quedan opacadas por el decaimiento de nuestra fe y la tentación pacta con la mediocridad. Bueno, no exageremos, tampoco es para tanto. Eso es una fe tibia, no la que se transmite con el testimonio. De ahí el daño que hace el antitestimonio. El mal ejemplo quita la fe, debilita. Siempre en el anuncio hay una pizca de locura. Cuando no tenemos ese arrojo, una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre. Nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo. Todos tienen derecho de recibir el Evangelio y los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie. Evangelii Gaudium 85. La nueva evangelización implica un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Evangelii Gaudium 120. Hay que volver a apasionarse con la gracia del anuncio y con la alegría de comunicarlo, desterrando el peso de una seriedad eclesial hosca que aleja. Un evangelizador no debería tener constantemente una cara de funeral. Evangelii Gaudium 10. Se trata de ser auténticamente persona, auténticamente humano y auténticamente cristiano. La parábola del sembrador, una de las pocas que Jesús mismo explicó, revela su autobiografía espiritual y pastoral como predicador y anunciador de la palabra y como conocedor profundo del corazón humano que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Marcos 4:20. Cada uno de nosotros desde el surco en el que esparce la única semilla recibe el mismo mandato. Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Marcos 16:15. Como el apóstol San Pablo debemos tener la misma convicción. Si anuncio el Evangelio no lo hago para gloriarme, al contrario es para mí una necesidad imperiosa. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado, pero si lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente la buena noticia. 1 Corintios 9, 16, 18. Como una madre que alimenta y cuida a sus hijos, sentíamos por ustedes tanto afecto que deseábamos entregarles no solamente la buena noticia de Dios, sino también nuestra propia vida. Tan queridos llegaron a sernos. Recuerden nuestro trabajo y nuestra fatiga cuando les predicamos la buena noticia de Dios. Los hemos exhortado y animado a cada uno personalmente como un padre a sus hijos. 1 Tesalonicenses 2, 7, 9, 11. Por otro lado, sabemos que hoy no es necesario un nuevo anuncio, sino un anuncio renovado, ya que el mensaje de Jesús a través de la historia siempre tiene nuevas implicancias y significaciones. La cuestión es cómo presentamos el anuncio. Hay que adecuarlo a la realidad y a un lenguaje actual.
transmitir a Jesús desde otra forma y estilo. Hay que considerar que lo religioso ya no es un mandato que impera para la sociedad. El primer anuncio del Evangelio es el núcleo fundante de la fe y hoy implica volver a la fuente del cristianismo. Supone un proceso refundacional de la fe y un retorno al origen de su transmisión. La gran pregunta personal es, ¿quién es Jesús para mí hoy? Para muchos Jesús es un personaje mítico, legendario, uno de tantos líderes de la humanidad. Se va perdiendo el conocimiento histórico de Jesús y el contenido de su mensaje. Para algunos es un personaje milagroso al margen de cualquier institución religiosa. Por un lado hay cierto predominio de una imagen muy divina, alejada de la realidad concreta, desde un conocimiento teórico doctrinal y no desde un contacto experiencial de su persona y mensaje. Por otra parte, algunos descubren su rostro más humano, encarnado y cercano. La propuesta de Jesús humaniza, devolviéndonos la dignidad y el respeto por los derechos de las personas, acompañando el desarrollo de la dimensión humana, dándole sentido y trascendencia. Hay que hablar de los valores del Evangelio sin ser restrictivos, ya que son valores universales. El Evangelio ilumina los valores humanos a partir de renovadas apreciaciones capaces de iluminar el contexto social actual. El desafío consiste en no reducir el Evangelio a un manual de vida y a un código de convivencia. Es necesario transmitir el mensaje de Jesús más con obras que con palabras, siendo testigos coherentes y apasionados, más que por obligación, imposición o tradición. Es preciso mostrar los valores en acción, ya que el mensaje debe transmitirse por contagio. Resulta fundamental que la transmisión del mensaje de Jesús se haga desde la iluminación de las realidades humanas concretas para no dar respuestas a preguntas que nadie se hace, buscando que quien recibe el mensaje pueda hacer experiencia del encuentro con Jesús en vez de propiciar que el mensaje acabe en formalidades, doctrinas, hechos históricos o que se limite a la catequesis sacramental. La catequesis sucede al anuncio del amor de Jesús y no al revés. Es decir, la catequesis es el punto de llegada más que el de partida. Actualmente la transmisión de la fe está en crisis. Aún se conserva algo de la catequesis tradicional recibida en la infancia. También hay un catolicismo vinculado a la sacramentalidad más como práctica social que evangélica. Ciertamente hay que actualizar modos y medios para anunciar el mensaje. Se percibe en los creyentes una tensión entre un mimetismo con la cultura y un testimonio contracultural. También se evidencian testimonios neoconservadores. La formación religiosa recibida en escuelas, parroquias y otras instituciones ha tenido un carácter marcadamente teórico doctrinal y tradicional conservador. No siempre se ha formado para dar razones de nuestras convicciones desde la misma inteligencia de la fe pensante. El anuncio del Evangelio ha quedado ligado al ámbito de lo íntimo, lo privado y lo devocional. Una falsa imagen de lo que es la religiosidad termina produciendo una separación entre fe y vida. Epílogo del 11º Sínodo, punto 2. El primer anuncio del Evangelio se sostiene en el vínculo interpersonal con Jesús. Para volver a unir la fe con la vida, hay que alimentar la relación con Jesús, encontrar y poseer el tesoro escondido y la perla fina de nuestra vida. El primer anuncio abre a la gracia del vínculo interpersonal con Jesús. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. También para nosotros, discípulos de este tiempo, el Señor nos pregunta personalmente: ¿y ustedes, quién dice que soy? Mateo 16, 13, 15.
Interrogarnos acerca de Jesús es preguntarse quién es Él para mí, desde mi propia apreciación y significación personal. La pregunta por la identidad de Jesús no resulta definitivamente relevante si de algún modo no la referimos a nuestra vida y a nuestra búsqueda personal, no desde una elaboración abstracta, sino existencial, no desde lo teórico, sino desde lo relacional. Hay un texto del Evangelio en donde Juan el Bautista, estando detenido en la cárcel por el rey Herodes, envía a preguntar a Jesús si es él a quien hay que esperar o es a otro. Jesús no responde directamente, sino que provoca en Juan Bautista un discernimiento. No le da la respuesta hecha, sino que debe descubrirla. Jesús lo remite a los signos externos y visibles de su actividad. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y se anuncia el Evangelio a los pobres. Mateo 11, 4, 5, Lucas 7, 22. Esos signos manifiestan una verdad que se revela a quien se arriesga a la pregunta y al ejercicio personal de encontrar la propia respuesta. Jesús responde a Juan Bautista desde la incidencia que él tiene en otros, especialmente los más necesitados y vulnerables. Las acciones de Jesús, leídas desde la fe, son signos del reino de Dios. En estos dos textos del Evangelio, la pregunta interpela: de la respuesta que demos acerca de quién es Jesús para nosotros, depende la importancia del primer anuncio en nuestra vida, ya que este es siempre una invitación cuya iniciativa la tiene el Señor y cada uno tiene que hacer su propia experiencia. Vengan y lo verán. Juan 1:42. Una vez que verdaderamente se hace tal experiencia, todo lo demás se relativiza en un nuevo orden de prioridades. Estimo todo como pérdida comparado con el inapreciable conocimiento de Jesús, mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas, a las que considero basura, con tal de ganar a Jesús y estar unido a Él. Así podré conocerlo, conocer el poder de su resurrección y participar de sus sufrimientos hasta hacerme semejante a Él en la muerte, a fin de llegar, si es posible, a la resurrección de entre los muertos. Filipenses 3, 8, 11. La experiencia transformadora del encuentro con el Señor y del primer anuncio construyen la comunidad a partir de lo que hemos recibido y a su vez comunicado. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida es lo que les anunciamos. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes para que vivan en comunión con nosotros. Juan 1, 1, 3. Epílogo, punto 3. La espiritualidad sinodal nace del primer anuncio del Evangelio. El primer anuncio configura una nueva espiritualidad sinodal, testimonial, querigmática, fraterna, comunitaria, dialogal, transformadora, misionera, esperanzada, proactiva, constructiva, comunional, conciliadora, comprometida histórica y socialmente, orante y profética en el discernimiento de los signos de los tiempos, contemplativa desde la palabra de Dios y activa frente a los desafíos actuales, integrada todo a lo humano en la síntesis de fe, vida, cultura. Esta espiritualidad sinodal del primer anuncio se sostiene en la eclesiología del Papa Francisco, que puede sintetizarse en 7 claves importantes que se han desarrollado a lo largo de estas páginas. Esencialidad evangélica, misionariedad, cultura del encuentro, colegialidad, sinodalidad, conversión pastoral y reforma misionera. Estas claves eclesiológicas se sustentan más ampliamente en toda una concepción teológica donde ciertamente se advierte con claridad que el acento está puesto en la dimensión pastoral. La teología pastoral, que a diferencia de la teología dogmática,
sitúa su interés principal en la vida de las personas y los pueblos, cobró gran importancia con el Concilio Vaticano II. En el Papa Francisco hay una marcada vocación de servicio, una manera profunda de vivir la fe, una decidida apertura del corazón y de la inteligencia a espacios humanos fuera de la Iglesia. Poco a poco van apareciendo elementos que podrían calificarse como doctrinales. Su ecumenismo, su solicitud hacia quienes están excluidos, su trato cordial y otras actitudes llevan a pensar en el replanteo de ciertas disciplinas o normativas. Además, ha cambiado el mapa de la Iglesia. El sur del mundo hoy puede comunicar su propio pensamiento y hasta su propia imagen de Dios, que se manifiesta privilegiadamente en gestos. Se destaca la insistencia en los aspectos más atractivos y profundos de la enseñanza de Jesús, evitando que queden sepultados en una maraña de doctrinas y de normas. También señala la concepción de una iglesia que no excluye a nadie y donde todos pueden participar a su manera. Quiere interlocutores querigmáticos, anunciadores del mensaje cristiano, porque deben fascinar al mundo con la belleza del amor y la oferta de libertad que da el Evangelio. El acento más importante está puesto en la humanidad de Dios, un Dios cercano, con rasgos muy humanos, de ternura y de proximidad, que habla con los gestos de la misericordia y de la acogida antes que con las palabras. Para los pontífices anteriores, la misericordia ocupaba un lugar central compartido con otros principios. Las expresiones habituales del Papa Francisco parecen sugerir la idea de que la misericordia tiene la primacía y la verdad y la ley pueden y deben ser reconducidas a ella. Desde este rico horizonte eclesiológico, que es patrimonio de la Iglesia Universal, la celebración del 11º Sínodo marca un punto de inflexión histórica para nuestro camino eclesial, jalonado de sínodos, y constituye un nuevo punto de partida que resulta a su vez un punto sucesivo en la consecución de pasos que vamos dando comunitariamente. Esto no es un punto de llegada ni una conquista, es sólo un horizonte que nos invita a proseguir la marcha del camino posible, el cual es gradual y creciente. Se necesita paciencia para profundos procesos de cambios reales. El criterio realista está basado en los hechos y en la posibilidad. Se trata del camino posible, con los interlocutores pastorales y con todas las personas que hay en nuestras comunidades, en los tiempos y en los espacios posibles, con los medios y con los recursos posibles. La iglesia posible comienza con el camino que hace la iglesia real. Algunas realidades que ahora no se alcanzan a ver, con la decantación del tiempo irán surgiendo con su verdadero peso histórico después de haber transitado el camino. La historia juzgará en el futuro el papel y el impacto del 11º Sínodo. A nosotros nos toca la gracia y la responsabilidad de vivirlo, de protagonizarlo y de experimentarlo. Algunos hemos sido testigos de todo su proceso desde la gracia primera que lo dio a luz. Su camino, antes, durante y después de la asamblea sinodal, junto con sus frutos, son dones del Espíritu. Debemos ser inmensamente agradecidos. Muchas de las problemáticas pastorales de nuestra iglesia particular que se han tratado en este documento de trabajo son comunes a toda la Iglesia universal. Compartimos un mismo momento de gracia, siendo conscientes que Jesús impulsa a la Iglesia para que en su misión testimonie y anuncie. La misión de la Iglesia brota del anuncio del Evangelio. También sabemos que la belleza misma del Evangelio no siempre puede ser adecuadamente manifestada por nosotros. No obstante, deseamos que la fe gozosa e inquebrantable en Jesús crucificado y resucitado, centro y Señor de la historia, nos guíe, nos ilumine y nos sostenga en este tiempo arduo y fascinante. Su resurrección,
con el don sobreabundante del Espíritu Santo, provoca por todas partes gérmenes de ese mundo nuevo, y aunque se los corte, vuelven a surgir, porque la resurrección del Señor ya ha penetrado la trama oculta de la historia. El 11º sínodo cristaliza el sueño común de un camino que proyecta a la Arquidiócesis de Córdoba hacia el futuro, hacia el próximo sínodo, que se celebrará en el tiempo que Dios haya dispuesto, marcando así una nueva etapa. Deseamos vivir como forma permanente un estilo y una estructura sinodal en la Iglesia. Mientras tanto, la pedagogía sinodal que vamos aprendiendo y que tenemos que seguir transitando, ilumina este presente y nos abre hacia el futuro de lo que el Señor quiere para nosotros en esta iglesia particular mientras vivimos el primer anuncio del Evangelio hoy en Córdoba. Amén.